Título del sermón: Noé y nuestro tiempo. Noé y nuestro tiempo. Examinando Génesis con relación a la historia de Noé, nos damos cuenta de una marcada similitud que existe entre el mundo que vivió Noé y nuestro mundo que vivimos en estos días. Porque vemos que la sociedad de nuestros días se va deteriorando. ¿Debido a qué? Debido a su inmoralidad, corrupción, crimen, terrorismo, ataques pandilleros, robos y asaltos a mano armada, entre otros. Yo puedo citar aquí muchas más todavía. Todo eso ocurre en nuestros días, los cuales desgraciadamente se han venido regando, se han venido distribuyendo como un reguero de pólvora en un mundo lleno de indigencia espiritual sin precedentes. En los últimos años, su decadencia ha alcanzado niveles aún mayores y nuestro mundo se ha vuelto más inseguro, más peligroso, más riesgoso e inestable. Ese es el mundo en que vivimos, donde hasta se acostumbra a raptar a personas inocentes con el único objetivo de conseguir dinero, sembrando terror en sus familias. Todo esto está ocurriendo ahora. Normalmente nosotros, cuando escuchamos las noticias, ya sean por la prensa escrita, oral o también por la televisión, esto es lo que vemos. Por supuesto que esto no es nada nuevo para nosotros, porque ya lo sabíamos, puesto que el apóstol Pablo, en el libro 2 de Timoteo, en los capítulos 1 al 5, dice y habla de los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ya el apóstol Pablo ya precedía lo que iba a pasar en nuestro tiempo. De eso se trata la advertencia que nos da el apóstol Pablo. Y haciendo mención a los tiempos de Noé, sabemos que durante su vida Noé caminó con Dios, como dice Génesis 6:19, y fue el encargado de advertir sobre la inminente destrucción que Dios iba a derramar sobre la tierra, producto de la decadencia moral que también existía entonces. Hebreos, capítulo 11 y versículo 7. Hebreos, capítulo 11 y versículo 7. Vamos a utilizar hoy mucho el libro de Hebreos y también el libro de Génesis. Hebreos, capítulo 11 y versículo 7. Fíjense lo que dice el libro de Hebreos. Dice, Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por fe. Muy importante este pasaje de Hebreos 11:7. Es decir, que en lugar de tomar en serio las advertencias de Dios, más bien la gente se burlaba de Noé. Y hasta pensaban que estaba loco construyendo un arca en un lugar donde ni siquiera había agua. Pero cuando repentinamente vino el diluvio, ¿cuántos se salvaron? Solo 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. El resto del mundo pereció ahogado. Y fue cuando Dios tuvo que rediseñar, tuvo que empezar otra vez con su plan para una nueva generación.
la cual iba a poblar el mundo hasta llegar a nuestros días con las personas y las gentes que conocemos hoy. Es importante destacar que Dios haya dicho que nunca más iba a maldecir la tierra. Bien importante es esto, porque antes de empezar esto diré más bien, bueno, si en tiempos de Noé había tanta maldad, tanta perversión, tanta depravación, ¿por qué ahora Dios no actúa cuando la depravación y la maldad que existe en el mundo es todavía mucho mayor? ¿Verdad? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Aquí está la respuesta. Es importante destacar, decía, que Dios haya dicho que nunca más iba a maldecir la tierra como lo hizo en tiempos de Noé. Debido al pacto que Dios hizo con él, después que Noé presentó un holocausto en el altar que él mismo había levantado. Y cuando hizo este holocausto, el aroma que subió hasta Dios fue agradable a Dios. Y entonces Dios dice lo siguiente, Génesis capítulo 8 y versículo 21. Génesis capítulo 8 y versículo 21. Vamos a ver qué es lo que Dios dijo cuando Noé presentó un holocausto en el altar que él mismo había levantado. Génesis capítulo 8 y versículo 21. Dice, Génesis 8, 21. Génesis 8, 21. Y percibió el Eterno olor grato. ¿Se fijaron? Olor grato. Y dijo el Eterno en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Y qué nos dijo Pablo en su mensaje? Que la salvación empieza aquí adentro, ¿no? En la mente y en el corazón. En cambio acá dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esa era la generación que tenía. Y ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Fíjense lo que dice Dios, como he hecho. Por esa razón, toda la maldad, toda la perversión, todo el pecado que existe en la actualidad está reservado para el tiempo de la ira venidera de Dios. Ahora ya todo tiene sentido, ¿verdad? La Biblia registra las causas por las cuales Dios tuvo que derramar el diluvio sobre la tierra. ¿Por qué razón Dios derramó el diluvio sobre la tierra? ¿Qué fue lo que pasó? Génesis capítulo 6, versículos 13 al 16. Génesis capítulo 6, versículos 13 al 16. Nosotros que ya tenemos un conocimiento de las Escrituras, al leer este pasaje nos damos cuenta lo que va a pasar después. Génesis 6, versículo 13 al 16 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. ¿Qué va a pasar en el futuro? Versículo 14. Fíjense lo que le dice ahora a Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Madera de gofer. Harás aposentos en el arca. O sea, aposentos como una especie de viviendas, dormitorios, etcétera, para ellos. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Por qué dice la Biblia que utilizará madera gofer? Porque la madera gofer se refiere a una madera resinosa, parecida al ciprés. No podemos decir que era el ciprés propiamente, porque no tenemos fuente de información. He buscado yo en los diccionarios bíblicos, he buscado en muchas partes, y todos dicen que la madera gofer es una madera resinosa. ¿Cuál es la ventaja de la madera resinosa? Que el agua resbala, ¿no es cierto? El agua no penetra, entonces protege.
O sea, Dios sabía por qué estaba utilizando este tipo de madera en el arca. Versículo 15. Y de esa manera la harás. 300 codos de longitud del arca. 300 codos de longitud del arca. Estos son 135 metros, más grande que un estadio de fútbol. De 50 codos de anchura, es decir, 22,50 metros de ancho. Y 30 codos de altura, es decir, 13,5 metros de alto. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, es decir, en la parte superior, a un codo, o sea, 45 centímetros, tenía que construir una ventana. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, iba a tener el arca 3 pisos, una planta baja, un piso primero y un piso segundo. Como dice que tenía 13,50 de altura total, quiere decir que cada piso tenía 4,50 metros de alto, 4,50, 4,50 y 4,50. El arca pues tenía 3 pisos de 4,50 metros de altura para cada uno de los pisos. Sus dimensiones son tan exactas y tan sorprendentes que todos los barcos que se han diseñado a través de los años y últimamente con las nuevas tecnologías tienen la misma relación del arca de Noé. Me refiero a que el largo 135 y el ancho 22,50. Su relación 135 dividido entre 22,50 es 6, cabalito. Es decir, la relación largo-ancho es 6:1. Todos los barcos que se construyen actualmente tienen esa misma relación 6:1. Pero hay barcos o submarinos que tienen una relación de 7:1 u 8:1. ¿Por qué? Porque estos barcos se diseñaron para ser veloces por el agua, porque cuanto más angostos son, más veloces son para desplazarse. Pero el arca no necesitaba esa relación, puesto que el arca no necesitaba ir por ningún lugar, no tenía timón, sino que Dios la iba a mantener flotando en el agua. Por tanto, no había necesidad de que tenga una relación más allá de 6:1. El arca fue construida para salvar del desastre a Noé, a su familia y para preservar la fauna que Dios había creado sobre la tierra. Examinando los hechos, nos damos cuenta que Dios no era responsable de la depravación moral de entonces, como tampoco es responsable de la depravación moral de ahora. El único culpable es el hombre. Por esa razón, para preservar su plan, Dios no tenía otra opción que empezar de nuevo, esta vez con Noé y su familia. Era como que Dios había sacado del medio la única manzana podrida que estaba todavía en el barril, porque el resto de las manzanas estaban podridas, y esta es la única manzana sana que quedaba dentro del barril, y el resto de las manzanas todas estaban podridas. Entendemos el cuadro sombrío que le tocó vivir a Noé. Al compararlo con los tiempos actuales que nos ha tocado vivir, examinando este tema, vemos que existen 10 paralelos entre ambos mundos, el mundo de Noé y el mundo de los tiempos del fin. Esto nos hace entender que los tiempos del fin están mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar. Veamos pues cuáles son esas semejanzas entre los dos mundos, el mundo de Noé y el mundo actual. Primera semejanza. La explosión demográfica. La explosión demográfica.
En tiempos de Noé, la gente se había multiplicado de tal manera que hubo una explosión demográfica. Y también en los tiempos del fin se caracterizan por una gran explosión estadística de la población humana en todo el mundo. Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 3. Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 3. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y el Eterno dijo, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya nuestro hermano y diácono Vanderson nos explicó las semanas pasadas por qué Dios había reducido en escala la vida del hombre. Dios había creado en un principio un paraíso que podría durar 1000 años, pero fracasó por causa del hombre. Por eso los hombres no alcanzaron a vivir los 1000 años. Pero en los tiempos del fin va a haber otro paraíso de 1000 años, el milenio, donde ese paraíso no va a fracasar. La multiplicación demográfica en tiempos de Noé probablemente alcanzó a unos 5, 8 millones más o menos. No podemos saber exactamente qué cantidad de gente había en tiempos de Noé. Sin embargo, hemos tomado nosotros referencia del Internet y aquí tenemos un cuadro donde nos muestra los años y los años desde el 2000 para adelante, y se puede ver con la parte oscura cómo la población del mundo se sigue multiplicando cada vez más y más y más hasta llegar a los 7,000 millones de personas que somos ahora. Y en tiempos de Noé eran aquí pequeñitos. Entonces, aparentemente, los hombres, la cantidad de personas que habían en tiempos de Noé era aproximadamente entre unos 5, 7, 8 millones, etcétera, más o menos. Más o menos es lo que podemos estimar. Y esto tiene mucha similitud con la época actual, porque si contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en ese tiempo tan cortito que he contado, han nacido sobre la tierra 3 seres humanos nuevos, 3 bebés han nacido en ese tiempo. Es decir, 250,000 bebés por día en todo el mundo. Es decir, 7,5 millones de bebés al mes. O sea, 90 millones de personas en un solo año. Todos ellos tratando de recibir alimento, de recibir agua y también educación. En la actualidad, en la tierra tenemos 7 millones de personas que están poblando la tierra. Y cada año se suman 90 millones más. Lo hemos visto ahorita, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas calcula que para el año 2050 ya habrá cerca de 11.200 millones de personas en todo el mundo. Estos dramáticos cálculos lamentablemente predicen una catástrofe demográfica, porque sobrepasa en mucho la capacidad de la tierra para producir alimentos. No se va a poder alimentar a todos. Por mucho que hayan programas, por mucho que hayan planes, por mucho que las naciones se reúnan, no van a poder. El agotamiento de los recursos naturales del agua, la escasez de alimentos
y la deforestación del planeta pronto afectarán las perspectivas económicas mundiales. La Tierra no va a poder soportar esto. Por eso, la superpoblación traerá consigo mucha pobreza y muerte. Ya está ocurriendo eso actualmente. Hay mucha gente que se muere de inanición porque no tiene cómo alimentarse, ¿verdad? Génesis 6:8 afirma que por entonces había un solo hombre justo sobre la tierra, uno. Por eso Noé halló gracia delante de Dios, mientras que la inmoralidad de los hombres les acarreó gravísimos problemas. En ese fatídico tiempo, pocos invocaban a Dios. Génesis capítulo 4 y versículo 26. Génesis capítulo 4 y versículo 26. Casi nadie pensaba en Dios, casi nadie, muy pocos. Aquí empezó en Génesis 4, 26. Dice Génesis 4, versículo 26, lo siguiente. Génesis 4, 26. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. ¿Ven? ¿Se fijaron? Entonces, no fueron todos, muy pocos. Mientras que pocos invocaban al verdadero Dios, el mundo estaba más interesado en ¿qué? En disfrutar de la vida, en casarse, en tener placeres mundanos, en cometer cosas realmente sin límite. Por esa razón, el parecido con nuestros días no puede ser más evidente. Exactamente eso mismo está ocurriendo ahora. Esa es la primera semejanza, la explosión demográfica que realmente va a traer consecuencias funestas para la humanidad. Segunda semejanza. La tierra se corrompió. La tierra se corrompió. La humanidad se fue corrompiendo en medio de sus lascivias, vicios, ambiciones, avaricia y codicia. Repito, la humanidad se fue corrompiendo por medio de sus lascivias, vicios, ambiciones, avaricia y codicia. Y comparativamente hablando, en nuestro tiempo también vemos mucha corrupción en la sociedad de este mundo, como una plaga que ha alcanzado niveles insospechados, al punto de que casi es imposible confiar en la justicia humana. ¿Me puede decir alguien de ustedes quién confía en la justicia humana? Yo no. Hoy en día, muchos se venden al mejor postor. Te pago esto si me sacas del lío. ¿Cómo no? Y aunque el mundo lo sabe, el mal se ha disparado a niveles insospechados. Ya no es difícil afirmar que la corrupción de nuestra sociedad es como un cáncer mortal que sigue su curso porque ya no tiene cura. Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice, Génesis 11, 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Obviamente, Dios determinó que la paga de su pecado, que es muerte, como nos dice Romanos 6:23, sea a través del diluvio. Ahí está la razón. Romanos 11:6 dije y luego, Génesis 11:6 y el versículo 12. Luego dije Romanos 6:23, porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, debido a su pecado, a la gente del tiempo de Noé, Dios los castigó precisamente cumpliendo esta escritura, a través del diluvio, porque todos murieron. Esa es la segunda causa. ¿Por qué? Porque la tierra se había corrompido. Tercera semejanza. El contraste humano. Tercera semejanza, el contraste humano. Vimos que en tiempos de Noé la tierra se había llenado de violencia. Y en el mundo actual también vemos mucha crueldad, agresión, atropello y violación. Vivimos en un mundo cada vez más amenazante e impulsivo. Salvo Noé, nadie más atendió las advertencias de Dios, porque ignoraban que tales exhortaciones eran tan reales que de todas maneras iba a ocurrir. Ellos ignoraban eso. Seguramente le decían, Noé, ya te vamos a escuchar otra vez. Seguí nomás hablando, ya te vamos a escuchar. Pero obedezcan, Dios dice que va a castigar. Ah, sí, ya sabemos. Hoy día, el terrorismo ha ganado bastante terreno en el mundo. Y se ha hecho una práctica común donde grupos fanáticos asesinan a sangre fría a niños en las escuelas, a jóvenes y adultos. Y una vez más, la tierra se ha tornado violenta al punto de que ya es muy peligroso caminar por las noches fuera de casa. Es peligroso, no hay seguridad. Por supuesto que Jesucristo ya lo sabía desde mucho antes. Y por eso, como preludio a su segunda venida, Él dijo lo siguiente. Mateo capítulo 24 y versículos 37 al 39. Mateo capítulo 24 y versículo 37 al 39. Qué peligroso es salir de noche, ¿verdad? Sobre todo si uno va solo. Es muy peligroso. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Jesucristo ya sabía que iba a ocurrir estas cosas. Por eso dijo, Mateo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, yo diría, emborrachándose, cometiendo actos inmorales, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Dios nos está mostrando que lo que ocurrió antes también va a ocurrir en una escala mucho mayor en los tiempos del fin que ya están cerca. Cada vez son más pocos los que nunca han sufrido asaltos ni robos en las calles o en sus casas. Aquí mismo hemos tenido un robo hace muchos años. Nadie sale de su casa sin primero dejarla bien cerrada. Y durante la noche uno debe asegurar todo lo posible
para evitar el robo sorpresivo de ladrones que ahora caminan provistos no solamente de armas blancas, sino también de armas de fuego. El peligro es mucho más grande. Por esa razón, los servicios de seguridad ahora están de moda. Contratan a un servicio y por favor, aquí tiene su caseta, aquí tiene su cuidador, aquí está su pistola, su armadura, aquí tiene su teléfono, por favor, cuide todo este sector. Eso es lo que la gente hace normalmente, porque ya no se puede. Esa es la clase del mundo que nos ha tocado vivir a nosotros. Así vivimos. El contraste humano. Cuarta semejanza. Los justos e injustos. Los justos e injustos. Otra semejanza también increíble. En tiempos de Noé, él y su familia fueron los pocos justos ante Dios. Ellos invocaban a Dios. Ya hemos visto que cuando salió Noé del arca, presentó un holocausto en un altar que él mismo había levantado. Él creía en Dios, seguramente oraba todos los días, pedía protección a él, obedecía a Dios en sus instrucciones. Pocos justos, entonces. Y en los tiempos del fin, la pequeña manada de la iglesia también será la minoría justa en medio de un mundo que se va degenerando con drogas, violaciones, maltratos a las mujeres, niños y personas adultas. Pocos. Vamos a pedir a Dios que nos proteja. Pocos. El mundo va a seguir haciendo lo suyo. Uno se imagina que los pervertidos podrían respetar a los ancianos, ¿verdad? No, al anciano no lo van a tocar. Pero lamentablemente los hechos nos muestran lo contrario, porque a veces las ancianas también son violadas y luego asesinadas, y lo hemos escuchado esto más de una vez. En estos tiempos, solo la pequeña manada permanece fiel a Dios, alejada de la perversidad del mundo, y Dios conoce a sus ovejitas y promete protegerlas hasta la venida de su Hijo Jesucristo y aún más allá. Sin embargo, nuestras actitudes personales, ojo con lo que voy a decir, no deben tentar a Dios por el hecho de que estamos protegidos. Me explico un poquito más. Señor ministro, usted ha dicho que Dios nos está protegiendo. Yo soy una persona fiel, yo guardo el sábado, doy mis diezmos, asisto a las fiestas, soy una persona que estudia la Biblia, estoy orando, medito en su palabra, a veces ayuno, estoy cumpliendo, estoy creciendo espiritualmente. Por tanto, voy a salir a la calle de noche, no me va a pasar nada. No, no podemos hacer eso. No debemos tentar a Dios por el hecho de que estamos protegidos. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 10:9. 1 Corintios 10:9. A ver, ¿qué nos dicen las Escrituras? 1 Corintios 10:9. Dice, Primera de Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. No podemos tentar a Dios. Y Jesucristo nos agrega lo siguiente: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Debemos actuar en temor de Dios, debemos ser cuerdos, debemos ser personas que realmente entienden cómo Dios nos protege. Hay un dicho que dice, cuídate, que Dios te cuidará. Bueno, necesitamos también cuidarnos nosotros. Más bien debemos pedir que nuestras oraciones diarias
tengan la intención de decirle, hágase tu voluntad. Eso es lo que debemos hacer. Quinta semejanza, el mensaje de justicia. Quinta semejanza, el mensaje de justicia. Qué parecido, ¿no?, entre Noé, pocos justos y el mundo destruido. La iglesia, pocos justos y el mundo también será destruido. Increíble. Quinta semejanza, el mensaje de justicia. Noé predicó la justicia de Dios a la gente de su tiempo, aunque no le creyeron. Y en estos tiempos modernos, la iglesia también predica la misma clase de justicia a un mundo cada vez más sordo, porque no escucha, porque no entiende. ¿Cuántos llegaron a la iglesia después de los seminarios? ¿Cuántos? Por aquí, ninguno. Pero en otras áreas llegaron algunos. Por ejemplo, en Trujillo llegaron 2 personas y estoy feliz con eso. Por eso vamos a volver allá y vamos a hacer otro seminario para que sigan llegando más personas. ¿Por qué es esto? Porque muchos están sordos, no escuchan, no entienden. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué dice Pedro que Noé fue un pregonero de justicia? ¿Por qué? Porque Noé enseñaba los mandamientos de Dios. Él sabía. Por eso más tarde, en el libro de Salmos 119, versículo 160, nos dice, nos habla de los mandamientos de Dios. Y también el versículo 172 del mismo Salmo 119 nos dice que todos tus mandamientos son justicia. O sea que cuando Noé predicaba la justicia de Dios, automáticamente estaba enseñando los 10 mandamientos. Y eso es lo que exactamente enseña la Iglesia de Dios hoy, en medio de un mundo indiferente, insensible, flemático, frío y estoico. Tal como ocurrió por la fe de Noé, eso mismo ocurrirá con la Iglesia de Dios, porque Dios va a condenar al mundo haciéndonos herederos de justicia, gracias a la fe de nuestras vidas. Ahí está el hermoso paralelo de lo que ocurrió con Noé y lo que va a ocurrir con nosotros en los tiempos del fin. Sin olvidarnos que la ley bíblica dice, la corrupción total trae consigo la destrucción total. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6. Malaquías, capítulo 4 y versículos 5 al 6. Este pasaje está al final del libro de Malaquías,
antecitos de Mateo. Malaquías 4, versículos 5 al 6. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí otra vez está hablando del corazón, el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, es decir, cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa misma maldición se va a derramar sobre la irreverente humanidad a menos que se arrepienta. A menos que se arrepienta. Sexta semejanza: los burladores intemperantes. Sexta semejanza: los burladores intemperantes. La gente se burlaba de Noé por lo que hacía. Eran libertinos que hacían gracia y gala de su ignorancia, de su rudeza, tratando de poner en ridículo lo que estaba haciendo Noé. ¿No es cierto? Y eso mismo va a ocurrir en los tiempos del fin, porque también habrá burladores que no creerán en las advertencias de Dios. Ya hay burladores ahora. ¿Va a haber un castigo de Dios? Ah, sí. No. Usted está diciendo tonterías, Señor. Usted no conoce la Biblia, no sabe. ¿Cómo un Dios amoroso nos va a castigar pues a nosotros? Si asistimos a las misas, si enterramos a nuestros muertos, si los despachamos al cielo. ¿Cómo pues? No entienden. Pese a que algunas veces hemos tenido que afrontar algunas de estas personas. Oiga, señor Machica, usted ha dicho tal cosa. No estoy de acuerdo con usted. Ah, sí. Está bien. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Debemos saber oír, debemos saber entender, debemos revisar nuestras Biblias. Debemos ser diligentes estudiadores de la palabra de Dios, porque cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de las condiciones del mundo actual, y más, por tanto, somos protegidos por Dios, porque entendemos que la única manera de alcanzar la salvación es estar más cerca de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ahí está. Andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Tú dices que Jesucristo va a venir. ¿Dónde está pues Jesucristo? ¿Dónde está? Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. ¿No entienden? Cuando nosotros actuamos positivamente es que estamos creciendo en fe. La fe es lo que nos lleva adelante. Por supuesto que para Noé no fue fácil entender ni enfrentar críticas, sarcasmos y burlas de la gente. Fíjense, él tuvo 100 años para preparar el arca, y en 100 años, ¿cuánta gente no se habrá burlado de él? Seguramente le preguntaban:
¿Dónde están todos los animales que piensas llevar de paseo por el arca? Noé, ¿dónde están los animales? Te llevará 100 años más en recolectar suficientes animales para llenar este armatoste que has hecho. Noé, ¿estás loco? Pero Noé no prestaba atención a sus intemperancias, porque él siempre confiaba en Dios. Tenía mucha fe en lo que Dios le estaba diciendo. Y hasta construyó una rampa de acceso entre el suelo y la puerta del arca, para que los animales puedan ingresar sin dificultad. La misma actitud debemos tener nosotros cuando casualmente nos enfrentemos con algún inicuo que muestre una actitud irreverente hacia Dios. En todo caso, debemos aplicar 1 de Pedro 3:15, debemos aplicar con personas de afuera, con personas que se hacen la burla, 1 de Pedro 3:15, que dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. No debemos pelear con esas personas. No debemos pelear. Simplemente presentar defensa. Si esa persona dice que no cree, yo digo, muy bien, tú te quedas con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. ¿Podemos hablar de alguna otra cosa? No, entonces que te vaya muy bien. Listo. No peleamos. Burladores e intemperantes. Eso va a haber en los tiempos del fin. Y ya hay. Algunas veces me choco con amigos que me dicen, oye, me han dicho tú que eres un cristiano. Sí. ¿Crees en esas cosas? Sí. ¿Ve? Burladores e intemperantes. Séptima semejanza. La protección divina. La protección divina. Séptima semejanza, la protección divina. Noé y su familia encontraron protección y refugio en el arca, ¿verdad? Y en los tiempos del fin, Dios protegerá y esconderá a su iglesia fiel. Muy posiblemente, como sabemos, en lugar de Petra. Ahora bien, si alguno, debido a su descuido personal, a su aletargamiento, apaga la llama del espíritu que está en su corazón, lamentablemente no será parte de la protección divina. No va a ser parte. Señor Machicao, usted se está inventando, usted me está diciendo su propia teoría. No es mía la teoría. He aquí la prueba de lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 25, versículo 10. Mateo capítulo 25, versículo 10. Aquí está hablando de dos grupos de personas. Unas personas fieles, llenas del Espíritu de Dios, y otras personas que se habían descuidado. Que a veces vienen, que a veces hacen, que a veces esto, que a veces el otro. Mateo capítulo 25, versículo 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué cosa iban a comprar? Su aceite, es decir, el símbolo del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. A última hora, vino el esposo y las que estaban preparadas, es decir, llenas del Espíritu de Dios, fieles, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes. Fíjense, todas eran vírgenes. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual.
No se contaminaron con las otras religiones del mundo, sino que eran vírgenes porque seguían la doctrina bíblica, pero se descuidaron, se aletargaron. Pues después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, golpearon la puerta, pum, pum, pum. Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco, no os conozco. ¿A Dios le agrada el arrepentimiento de última hora? No. Dios quiere crecimiento, Dios quiere constancia, Dios quiere prudencia, Dios quiere obediencia de parte de su pueblo, para que hagamos méritos, porque si no, ¿qué cosa escribiríamos pues en el libro de la vida? El libro estaría completamente vacío. Y sabemos que los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, todos se van a la segunda muerte, ¿verdad? Todos debemos estar conscientes de las Escrituras hasta que definitivamente permanezcan en nuestra mente. Es decir, debemos repasar, debemos ser como la señora Hilda, que está estudiando la Biblia fuerte. Eso debemos ser, estudiar para entender lo que Dios quiere de nosotros, hasta que se nos quede aquí, que no entre por un oído y se salga por el otro. Y algo parecido también va a pasar con los falsos maestros y predicadores, porque muchos le dirán a Jesucristo en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesucristo les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otras Biblias dicen hacedores de iniquidad, que es lo mismo. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Solo las vírgenes obedientes y prudentes que crecieron, que escribieron sus obras en el libro de la vida, esas vírgenes van a ser protegidas. La protección divina. Séptima semejanza. Vayamos a la octava. Dios cierra la puerta. Dios cierra la puerta. Cuando Noé y su familia y los animales estuvieron dentro del arca, fue Dios quien cerró la pesada puerta del arca. Exactamente algo parecido va a ocurrir con la iglesia, porque Dios mismo va a cerrar el acceso al lugar de protección, escondiendo y protegiendo a su pueblo. ¿Quién cierra la puerta? Dios. De esa manera ningún extraño va a poder entrar encubiertamente. Ninguno. No van a poder. A Noé no le preocupaba el peso de la puerta. ¿Se imaginan ustedes para meter animales grandes? La puerta debe tener, qué sé yo, unos 3, 4 metros de ancho por unos 4 o 5 metros de largo. A ver, alcen una madera así. No, Noé no estaba preocupado, porque él siguió las instrucciones de su creador. Él sabía que Dios iba a encargar de los detalles, como cerrar el acceso del arca. Y Dios cerró la puerta. He aquí la prueba. Génesis capítulo 7, versículos 15 al 16. Génesis capítulo 7, versículos 15 al 16. Génesis, capítulo 7, versículos 15 al 16. Dice, Génesis 7, 15 al 16. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Fíjense lo que dice, espíritu de vida. ¿Los animales tienen espíritu de vida? Claro.
Claro que tienen. Porque si no tienen espíritu de vida, están muertos. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios. Y el Eterno cerró la puerta. Y el Eterno cerró la puerta. Por eso Noé no necesitó salir en busca de animales. Como le decían los otros, te va a tomar 100 años en seguir buscando animales. Porque Dios mismo se los trajo al arca. Los animales entraron. Y Dios cerró la puerta para que ninguno de los inicuos que estaba allá afuera entrara. Para que ninguno de los pecadores fuera parte de su protección. ¿Y qué va a pasar cuando la iglesia esté a punto de huir al lugar de protección? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Isaías capítulo 16, versículo 1. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia esté a punto de huir al lugar de protección? Isaías capítulo 16, versículo 1. Este versículo necesitaría más explicación, pero no lo voy a dar ahora, si no me alargaría demasiado. Voy a leerlo simplemente. Dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, es decir, Petra, del desierto, al monte de la hija de Sión. Es decir, aquí ya está refiriéndose al lugar de protección, Petra. Sela, por supuesto, es en hebreo, lo que Petra es en griego. Versículo 3. Fíjense lo que dice ahora, el versículo 3. Muy importante estos versículos, el 3 y el 4. Dice, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como de noche. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pon tu sombra en medio del día como la noche. ¿Cómo protegió al pueblo de Israel que había llegado a Pi y Airot, que estaba frente a Baal-Zephón, justo para cruzar el Mar Rojo, cuando los egipcios venían para matarlos? ¿Qué hizo Dios? Dios puso fuego delante de ellos, de tal manera que para los egipcios era oscuro, mientras que para el pueblo de Israel era como de día. Y ahora vuelvo a leer otra vez. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados. No entreguen a los que andan errantes. Y aquí está la promesa de protección. Versículo 4. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. ¿Dónde está Moab? En Jordania. ¿Qué está en Jordania? Petra. Sé para ellos escondedero. Dios nos va a esconder, nos va a proteger de la presencia ¿de quién? Del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin y el pisoteador será consumido de sobre la tierra. ¿Quién es el atormentador, el devastador y el pisoteador? ¿Quién es? Apocalipsis capítulo 12, versículo 16 lo identifica. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, es decir, que el devastador y el atormentador había echado de su boca. Dios protegerá y esconderá a sus hijos fieles del devastador, del pisoteador y atormentador, el cual sabemos que es Satanás. ¿Hay un parecido entre Noé y nuestros tiempos? Claro. Novena semejanza. Protección y condena. Novena semejanza. Protección y condena.
El tiempo que Noé permaneció escondido en el arca fue de 1 año y 10 días. Y la iglesia en los tiempos del fin también será protegida por 3 años y medio. Génesis capítulo 7 y versículo 11. Génesis capítulo 7 y versículo 11. Génesis capítulo 7 y versículo 11. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El mes segundo fue el mes de Hesbán. Ustedes tienen ahora el nuevo calendario romano. Vean cuál es el significado de Hesbán y se van a sorprender. ¿Y cuándo salieron Noé y su familia fuera del arca? ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo salieron? Génesis capítulo 8 versículos 14 al 16. Génesis capítulo 14 versículos 14 al 16. Génesis 8, 14 al 16. Dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Noé salió del arca 1 año después, en el mismo mes de Hesbán, pero el 27 del mes, no el 17. Por tanto, Noé permaneció 1 año y 10 días dentro del arca. En cambio, en los tiempos del fin, la tribulación durará 3,5 años. O bien también, como dice la Biblia, 1260 días, o también 42 meses, es lo mismo. Como dice Daniel 12:7 y Apocalipsis 12:6. En esos dos lugares dice esto mismo que acabo de hablar. Es decir, que en los tiempos del fin la protección a su iglesia y la condena al mundo durarán 2,5 veces más que el castigo en los tiempos de Noé. ¿Por qué va a durar más? ¿Alguien puede decir por qué va a durar más? Por la población del mundo. En el tiempo de Noé la población era 8, 10 millones nada más. Aquí ya somos 7,000 y más millones. Entonces se necesita más tiempo para castigar al mundo. Dios protege a su iglesia y condena al mundo. 10ª semejanza. Décima semejanza. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Noé y su familia salieron del arca a un mundo totalmente nuevo. Porque ya no había corrupción, ya no había inmoralidad, ya no había violencia. Todos estaban muertos. Y en los tiempos del fin, después de la venida de Jesucristo, los hijos de Dios, ya transformados en seres espirituales, también saldrán a un mundo nuevo, a un mundo puro, a un mundo bendito, a un mundo santo. Porque la presencia de nuestro Rey llenará toda la tierra, junto a sus columnas espirituales, donde cada uno de ellos correrá por el camino de santidad en un paraíso rebosante de la gloria de Dios, como nos dice Isaías en el capítulo 35 y versículo 8. El paralelo no puede ser más evidente.
Mientras que el mundo de hoy, como el de ayer, en lugar de poner atención a las advertencias, más bien sueña con viajar a los planetas más lejanos de nuestra galaxia, pensando encontrar paz, felicidad, lugar donde vivir, en un mundo libre de guerras. Así como de pronto se esfumaron las esperanzas de los hombres en tiempo de Noé, así también los ridículos caprichos humanos se esfumarán para siempre en un futuro ya cercano. ¿Quién puede viajar a la estrella más próxima, Alfa Centauro, 4.2 años luz? A la velocidad de la luz tendrían que viajar 4.2 años para llegar a esa estrella, que es la más cercana. Pero sabemos que no podemos viajar a la velocidad de la luz, porque nuestro cuerpo se desintegra, ¿verdad? Ya lo hemos explicado eso la semana pasada. Si tan solo un niño pequeño, como los que tenemos en la iglesia, prestase mucha atención a estas advertencias, de hecho se haría más sabio que un profesor universitario que más bien se burla y se mofa de las Escrituras, pensando que la Biblia es un libro de fábulas y puros cuentos. Un niño sería mucho más sabio que un eminente catedrático de la universidad. Por eso la advertencia de Pablo no se hace esperar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 5. Qué advertencia la que nos da el apóstol Pablo aquí. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 5. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, versículo 6, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8, pero nosotros somos del día, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esperanza, como habla el capítulo 8 de Romanos. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la salvación? Es sinónimo del reino de Dios. Es sinónimo. Ciertamente, estas escrituras son una tremenda y sabia advertencia para el pueblo de Dios. Nosotros sabemos cuándo va a venir Jesucristo, el día que va a venir, y el mundo no lo sabe. No sabe. Nosotros conocemos el calendario sagrado, el mundo no sabe. Nosotros conocemos las escrituras, el mundo no sabe. En cierto sentido, la iglesia cumple el mismo papel de Noé, advirtiendo lo que está por venir. La iglesia está cumpliendo ese papel. Somos los predicadores de justicia también nosotros en la iglesia. ¿Y qué hará el mundo cuando sea demasiado tarde? ¿Qué va a hacer el mundo cuando sea demasiado tarde? Ezequiel capítulo 7 y versículo 19. Vamos a ver qué va a hacer el mundo cuando sea demasiado tarde.
cuando ya los acontecimientos se precipiten. Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Ezequiel 7, versículo 19, dice, fíjense cómo reacciona la gente entonces, en su desesperación. Arrojarán su plata por las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día del furor del Eterno. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezo para su maldad. Yo tengo mucho dinero, mire aquí, yo quiero contratar un avión para subirme en avión, en un jet, para no sufrir las cosas de la tierra. No puedo. Ezequiel 7:19. Vamos ahora a Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Fíjense lo que dice el profeta Sofonías. Ya hemos dicho muchas veces que todos los profetas convergen al mismo punto, el día del Eterno. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy próximo, y es amarga la voz del día del Eterno. Allí gritará el valiente. Yo soy muy valiente, yo voy a poder huir, voy a hacer un barco, qué sé yo, me voy a proteger, voy a hacer un túnel subterráneo y me voy a enterrar ahí adentro y a mí no me va a pasar nada. Allí gritará hasta el valiente. Pienso que todos estamos familiarizados con la película de Titanic, ¿verdad? Hemos visto la película de Titanic. Cuando aquel hombre rico le entregó suficiente dinero al oficial que estaba encargado de colocar a las personas en los botes salvavidas. Le mete la plata, así un montón de dinero en el bolsillo del oficial. Pero luego el oficial desparrama su dinero por el suelo, dice, esto lo bota. Porque en ese trágico momento, cuando la nave se iba a pique y empezaba a hundirse, el dinero no tenía ningún valor para nadie. Eso mismo va a ocurrir en los tiempos del fin, porque este mundo simplemente es como un Titanic gigante que ya se está inclinando. Tiene mucho sentido cuando decimos que el mundo actual se va hundiendo poco a poco en el mar de la indiferencia, de la apatía y la indolencia. Pero cuando se den cuenta que el desastre está en puertas, harán todo lo posible por salvarse, pero todo será inútil, porque la Biblia dice que ninguno escapará. Gracias a Dios, que detrás de ese castigo, de ese desastre, viene un mundo nuevo, un paraíso de triunfo, lleno de paz, de amor, de gozo, de felicidad, repleto de sabiduría y de misericordia. Y eso es lo que Jesucristo nos va a traer. En conclusión, en realidad, la iglesia de Dios es como un arca espiritual, reservada para la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque la protección de Dios no será en un arca de madera, sino en algo muchísimo mejor. Porque el Espíritu Santo de Dios actuará como un sello protector en nuestras mentes y en nuestra frente, como dice Efesios 1:13 y Apocalipsis 7:3. Dios nos va a proteger porque dice Él, no hieras a la tierra hasta que hayas sellado a todos los hijos de Dios. ¿Cuál es el sello? Como dice Efesios 1:13, ¿cuál es el sello? El Espíritu de Dios. Ahí vamos a tener un hermoso mundo. Nunca más va a haber maldad, nunca más va a haber depravación. ¿Hay alguna semejanza entre el tiempo de Noé y nuestro tiempo?
Por supuesto que sí.